deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y?
¿Y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos, es solo una competencia. ¿Y? ¿Y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos, es solo una competencia. ¿Y? ¿Y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos, es solo una competencia. ¿Y? ¿Y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos, es solo una competencia. ¿Y? ¿Y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos, es solo una competencia. ¿Y? ¿Y?
Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita. ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita. ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita. ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita. ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita. ¡No! ¡No! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer.
Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Peter quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Peter quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Peter quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Peter quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Peter quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho.
Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Videk quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. Mr. Satán, la señorita...
¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Pete quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Pete quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Pete quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Pete quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Le está matando! ¡Ese sujeto es un animal! Si ese salvaje le sigue pegando, la cara de Pete quedará destrozada. No deberían permitir esos actos tan sangrientos. Es solo una competencia. ¿Y? ¿O y? Vaya, como primer adversario me tocará una mujer. Tendré que escoger una nueva pose de triunfo para que mi reputación no se vea afectada. Si hago esto, los espectadores se exaltarán mucho. Cuando se trata de una mujer, el problema se complica más. ¡Mr. Satán! ¡La señorita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah!